Estimada comunidad de profesionales afines al sector eléctrico, bienvenidos una vez más a un video en el cual estaremos hablando sobre el dimensionamiento de banco de batería. ¿Te has preguntado cómo es el dimensionamiento adecuado de bancos de batería de plomo ácido? Bueno, acá te lo explicamos de forma breve, sencilla y bajo un enfoque normativo. Lo principal que debemos tener en cuenta es cómo es nuestro sistema de servicios auxiliares. Debemos definir un nivel de tensión en el caso que tengamos sistemas de servicios auxiliares en corriente alterna. Ese nivel de tensión puede ser un sistema de 400, 230 voltios alternos, clásico utilizado en Europa, 380, 220 voltios, nivel de tensión conforme a la IEC 638, normativa derogada posterior a la actualización del 2009, utilizado clásicamente en la región andina, en Latinoamérica. 480, conexión estrella 277, tensión industrial utilizada en sistemas que tienden bajo un enfoque americano, conforme a la normativa ANSI C84.1, o un sistema de tensión de servicios auxiliares, básicamente tensión típicamente utilizada en cargas de iluminación o de servicios a nivel general, 208, conexión estrella 120 voltios. Es importante también definir un nivel de tensión en corriente continua. Lógicamente, recordemos que vamos a tener un enlace de conexión con lo que sería el banco de baterías y la UPS DC. Este nivel de tensión puede ser 220 voltios continuos, 125, 110, 48, 24 o 12. Es importante que definamos cuál es el espectro, tolerancia, rango de nivel de tensión en nuestro sistema de servicios auxiliares en corriente alterna y en corriente continua. Esta tolerancia es una regulación de tensión en régimen permanente o estacionario. Clásicamente se considera 1.1 por unidad de un 110% de tensión de servicio por encima del voltaje nominal del sistema y un 10% menos por debajo de ese voltaje nominal o 0.9 por unidad. Esto lo podemos acotar muy bien conforme a lo que nos establece banda de servicio respecto a banda de utilización en la norma ANSI C84.1, que puede ser 1.05 o 0.95. Todo va a depender de nuestro sistema, de nuestras cargas, del cliente, del proyecto, las especificaciones que estemos cumpliendo. Es importante también entender que existe una regulación de tensión, básicamente en el régimen transitorio, especialmente en el sistema DC, cuando estemos presentes del consumo en descarga profundo sostenida por medio del banco de baterías. Esto depende directamente del número de celdas por el factor SD. Ese factor SD significa end cell voltage mínimo, es decir, la tensión final por celda que hemos categorizado como condición máxima permisible en una caída de tensión inicial transitoria por medio del sistema de abastecimiento estacionario. Debemos definir el tipo de sistema AC que vamos a tener. Puede ser un sistema trifásico, monofásico de 2 hilos o monofásico de 3 hilos. Es decir, 2 fases con acceso a neutro o una fase más el neutro. Debemos también entender que nuestro sistema clásicamente DC, por lo general son 2 polos, no se tiende a considerar típicamente el sistema, digamos, bipolar a potencial, no de referencia, es decir, polo positivo más polo negativo. Esto se utiliza en algunos sistemas a través de convertidores híbridos para cargas de telecomunicaciones generalmente. Lo clásico es un sistema 2 polos más el cable de protección, el equipment protection o el cable de tierra. Ciertamente estos 2 polos, entendiendo que uno es a potencial positivo de referencia, el otro es potencial de, en este caso, tierra o potencial de retorno conductivo. Tendremos lo que sería nuestra máxima demanda en kilowatts y en amperios, entendiendo que esta demanda proviene de lo que es la estimación previa que explicamos en un video anterior, que te invito a que por favor veas, referente a estimación de demanda. Y
Importante tener en cuenta cuál es el grado de autonomía total. Ese grado de autonomía total va a depender de cuánto debemos nosotros considerar una ventana temporal para el abastecimiento de cargas de servicios auxiliares. Posterior de tener los datos de los servicios auxiliares, es necesario considerar los datos del banco de batería. Y referente a los datos del banco de batería o del sistema de abastecimiento estacionario, lo principal es que este video está netamente focalizado para la estimación y dimensionamiento de bancos de baterías tipo plomo ácido, uno de los más utilizados en la industria por tener un comportamiento ante altas corrientes de descarga profunda, corriente sostenida en el tiempo o estacionaria en condiciones constantes y que tiene un buen rango, eficiencia de operación ante fluctuaciones de temperatura, condiciones de altitud. Lógicamente, entendiendo que hay unas condiciones que debemos considerar ante clasificación de áreas, especialmente en aquellas que estemos trabajando con celdas ventiladas. Es importante también considerar que este tipo de batería que estaremos viendo en este caso aplicativo es tipo VLA, la tipo ventilada, y podemos ciertamente también trabajar con VRLA o la de válvula regulada. Cualquiera de las dos, las únicas variaciones son las condiciones de poder minimizar las emisiones de hidrógeno en el proceso de booster Sharman o de carga profundo, carga rápida. Vamos a tener después lo que es el tipo de fabricante que estemos trabajando. En este caso tenemos un fabricante internacional de clase mundial a modo aplicativo, la serie, el modelo y el tipo. Es importante también que definamos la cantidad de arrays, que serían la cantidad de celdas, como las vamos a estar dividiendo por subgrupos, es la cantidad de celdas al final series por subgrupos que vamos a tener a modo de layout o a modo de dimensionamiento de espacios para este banco de batería, la cantidad de stream, muy importante, la cantidad de grupos en paralelo de ellas que consideremos, especialmente cuando queremos trabajar con modelos que presentan capacidades en ampere hora mucho menores y reducir tamaño, espacios o arreglos de rack. Fíjense que después de nosotros haber definido el nivel de tensión en corriente continua y el espectro o rango de regulación máxima en régimen estacionario, se nos define lo que es la tensión máxima del sistema, que para un sistema de 125 con 1.1 por unidad corresponde a 138 voltios en magnitud continua, la mínima 113 voltios y la transitoria 101, porque hemos definido un poco más adelante lo que es esta tensión final por celdas a 1 minuto en 1.8. Muy bien, la podemos colocar en 1.9, estaríamos siendo lo poco restrictivos y estaríamos utilizando muy poco a nivel económico de explotación nuestra celda. Pudiésemos nosotros trabajar con 1.7, es una caída de tensión relativamente baja, especialmente para explotar aún más ese banco de batería cuando tenemos cargas que permiten una excursión de voltaje mucho mayor. Lo recomendable es 1.8, estaríamos posicionándonos aproximadamente en 0.88, es decir, prácticamente un 2% más de excursión negativa de voltaje, que puede ser contrarrestado en una ventana temporal transitoria o bien en reducir la caída de tensión acumulativa en nuestro sistema de servicios auxiliares. Fíjense que tenemos la tensión nominal por celda para un sistema de baterías de plomo ácido, lo clásico son 2 voltios por celda. Vamos a tener la tensión de ecualización. Fíjense que esa tensión de ecualización es una tensión máxima que imprime el rectificador, especialmente el UPS-DC, para poder garantizar una tensión adecuada de carga, consumo de alimentación de carga, siempre y cuando no supere la máxima excursión de voltaje de servicio de las cargas y que ciertamente evita la descarga interna o la autodescarga del banco de batería. Esta tensión es ajustable y por lo general se utiliza en carga profunda
que especialmente en esta condición tenemos un bypass de alimentación de las cargas en consumo normal, porque tendemos a superar la excursión o la regulación máxima de servicio y nos dedicamos únicamente en la condición de carga del banco de batería. Esto es condición operativa manual. Y esto lo estaremos explicando en otro video en cómo opera un cargador rectificador, especialmente conocido a nivel internacional como UPS-DC. Vamos a tener posterior la tensión de flotación. Esta es la tensión de trabajo y de servicio automático del cargador rectificador, en el cual imprime un voltaje seguro que evita la autodescarga en las baterías, pero a su vez garantiza suministro de energía para las cargas de servicios auxiliares. Tendremos también lo que será la tensión de carga rápida o el booster charger. Esta es una tensión que permite dar forma a las celdas, la tensión que se debe imprimir a cada una de las celdas en condición inicial cuando es la primera carga, la que va a formar la tensión, el comportamiento de descarga de cada una de las placas positivas y negativas, entendiendo que siempre una celda tiene una placa más extra negativa respecto a la positiva. Fíjense que todo lo que vemos en celdas verdes, a modo de ejemplo de esta planilla, son datos que se obtienen del fabricante de esta celda en particular que estamos analizando. Los valores que tenemos en celdas amarillas son datos que podemos nosotros modificar en función, básicamente, de las condiciones de trabajo o condiciones nominales que nos imponga el fabricante del equipo. La capacidad de la celda, esta capacidad a una temperatura del electrolito nominal que estamos trabajando, la cantidad de placas positivas y placas negativas, que es muy importante para poder analizar el perfil de tensión de descarga, que estaremos viendo con más detalle en otro video, la resistencia interna por celdas, la corriente de cortocircuito que entrega a tensión nominal cada una de las celdas, esto en proceso de descarga profunda, y la vida útil a 25 grados, que es la temperatura, disculpen, adecuada de trabajo. Es importante que también tengan en cuenta que la temperatura ambiente es un parámetro que nosotros debemos definir. La temperatura ambiente puede tener una excursión desde menos 20 grados hasta una temperatura ambiente a 50 grados, y que esta va a afectar en dos condiciones. Afecta de forma negativa a la capacidad de la celda, reduciendo la condición de trabajo y de suministro de corriente continua en el proceso, y afecta de forma positiva a la condición del proceso de transferencia de cargas electrostáticas en el ciclo de ebullición del electrolito, incrementando su eficiencia a mayor temperatura, lógicamente porque reduce la condición de viscosidad y permite la transferencia o el flujo del electrolito entre cada una de las placas positivas hacia las placas negativas. Fíjense que dependiendo del tipo de placa, si esta es de rejilla, tubular o tipo almohadilla, plantel, esta va a tener un proceso de más o menos suministro de corriente en función a la temperatura del electrolito, reduciéndose a bajas temperaturas, incrementándose a altas, pero a su vez, a medida que se vaya incrementando la temperatura térmica donde se ubique o se emplace esta celda, la condición de corriente se reduce porque aumenta viscosidad, incrementa densidad, se cierra la celda. Es importante también definir la altitud de emplazamiento. Esto es un factor que va a afectar desde el punto de vista de corrección al banco de baterías. Tendremos las dimensiones globales, el peso, factor de seguridad, factor de envejecimiento. Fíjense que factor de seguridad es un factor que sobredimensiona en función a una variación de la condición de demanda o de consumo de corriente que se tenga en la celda. Factor de envejecimiento porque hay una condición de envejecimiento, especialmente cuando exponemos a mayores descargas profundas y a mayores cargas de formación. Y vamos a tener, lógicamente, el factor de capacidad por temperatura, que está adaptado en función al tipo de temperatura ambiente que vamos nosotros a estar exponiendo ciertamente en el medio de emplazamiento de las celdas. Tendremos también el límite de concentración, que depende lógicamente del tipo o subtipo de celda
si es VLA ventilada o VRLA, que es la de válvula regulada. El tiempo de recarga de las baterías, esto es muy importante, en cuánto tiempo necesitamos que se suministre corriente continua a voltaje variable del cargador rectificador para poder cargar las baterías y suministrar al mismo tiempo energía de los servicios auxiliares. Posterior de nosotros tener de forma adecuada cada uno de los datos de los servicios auxiliares y de los datos del banco de baterías, debemos realizar el análisis para la estimación de celdas. Fíjense que el análisis de estimación de celdas parte inicialmente del número de celdas en función a la tensión máxima permisible en las cargas respecto a la tensión de flotación que evita autodescarga profunda. Requerimos el sentido celdas para un sistema de 125 voltios, recordando que cada celda es nominalmente 2 voltios. Y podemos nosotros analizar la mínima excursión de requerimiento de celdas que estaría entre la tensión máxima respecto a la de ecualización para una condición de carga manual que serían 59 celdas. Lo recomendable es que la preestimación considere la mayor cantidad de celdas para garantizar una condición de suministro de tensión lo más cercano al voltaje nominal y mayor, ciertamente, contribución de corriente por celda. Entiéndase de que, lógicamente, la selección de celdas va a estar netamente afectada por la cantidad de stream o grupos en paralelo que nosotros seleccionemos para poder trabajar con modelos comerciales que tengan menores dimensiones, lógicamente menor capacidad en ampere hora. Por ende, hemos seleccionado 123. Fíjense que al final debemos calcular la tensión final por celda, que es el end cell voltage, que esto va a depender de la tensión mínima permisible más la caída de tensión nominal considerada por diseño y el número de celdas. Nos da que podemos trabajar para el dimensionamiento de nuestro banco de baterías de 1.87 voltios nominal. Es decir, nosotros estaríamos aproximadamente casi un 5% por encima de la mínima condición que hemos tenido para el cálculo de tensión transitoria. Fíjense que como nos considera por cálculo 1.87, lo recomendable es ir a una condición de explotación que podamos hacer usufructo máximo de ese banco de batería y hemos de elegir 1.85. Muy bien, hay casos de proyectos donde el tipo de carga amerita poder tener una tensión que tenga la menor fluctuación posible ante cada uno de los consumos de bloques de carga y se utiliza 1.87, 5, 1.9 o muy bien hay cargas más permisibles que podemos utilizar 1.75 o 1.7. En líneas generales, vamos a verificar que la mínima tensión real que tendrá el sistema dependerá de la tensión final por celda que hemos seleccionado por el número de celdas, es decir, 114.07. ¿Cómo sabemos que esta tensión final por celdas que hemos seleccionado es adecuada para la cantidad de celdas? Si ciertamente esta tensión mínima real es mayor a la tensión mínima que hemos considerado por excursión de diseño de 0.9, es decir, 113 voltios. Entonces, como 114.07 es mayor a 113, cumple con los requerimientos de diseño. La caída de tensión admisible o disponible que vamos a tener, si hemos considerado un 2% para el cálculo de la SB, realmente a esta tensión final lo que podemos tener disponible es 1.26%. Fíjense que si nosotros utilizamos 1.9 podemos utilizar hasta un 3.72. Incrementamos el rango o la condición admisible de caída de tensión para pérdidas por efecto Young. Fíjense que a medida que nosotros vamos reduciendo, el espectro de caída de tensión se hace de un punto de vista negativo prácticamente inadmisible y no cumple con la condición de requerimiento de voltaje. Por ende, garantizamos que con 1.85 no vamos a utilizar el 2% de caída de tensión entre los jumpers de cada una de las conexiones de la celda, ni entre la alimentación principal de celda, cargador rectificador, tablero principal de servicios auxiliares en continuo, y en distribución de cargas, lógicamente, pero podemos manejar con un rango de secciones transversales un poco mayores para evitar la caída de tensión acumulativa. El nivel de voltaje máximo de servicio real no será más que la tensión de flotación por el número de celdas, que es 137.50, y la expectativa de máximo voltaje sería el máximo real menos
la variación de voltaje disponible, que sería 135.93. Fíjense que 135.93 es menor a la tensión máxima que hemos expuesto nosotros de 138 y por ende cumple. Entonces ya la, digamos, verificación de que el cálculo por celda es adecuado es poder analizar los voltajes máximos y mínimos en nuestro banco de batería. Ahora nosotros estamos en la capacidad de poder realizar ese dimensionamiento del banco de batería de forma adecuada. Ese dimensionamiento va a cumplir conforme a lo que establece la normativa americana IEEE 485. Es una práctica recomendada para el adecuado dimensionamiento de bancos de baterías de plomo ácido, tanto ventilados como VRM. Fíjense que estamos en su última revisión, la del 2020, revisión actualizada a la última del 2010. Si vieron nuestro primer video referente a esta lista de reproducción asociada al equipamiento eléctrico, estuvimos hablando de lo que es estimación de la demanda en servicios auxiliares, alterna, continua y sistemas híbridos a través de convertidores. Y tuvimos lo que sería el cálculo por medio de este sumario de demanda normal y de demanda máxima. Aquí es muy importante entender que el banco de batería debe trabajarse con demanda normal en todos aquellos casos donde la diferencia de la demanda normal a la máxima sea prácticamente la reserva requerida en el futuro o reserva equipada en caliente. Si esto no es así y tenemos demandas máximas por cargas picos importantes, debemos considerar demanda máxima despreciando factores de seguridad, especialmente el de sobredimensionamiento para no pecar en bancos de batería cada vez más grandes y donde económicamente el usufructo no es factible. Fíjense que para este ejemplo clásico analizamos un perfil de carga conforme a la carga concentrada que expusimos y consideramos un primer bloque donde se consumen 422.95 amperes a un minuto. Es netamente carga de arranque. En esa carga de arranque tenemos bobinas de disparo y IEDs de actuación instantánea, en este caso disparo y bloqueo y sincronismo. Posterior tenemos un segundo bloque de 394.16 amperes a 9 minutos, donde estaremos trabajando la autonomía especialmente de las cargas de ventilación forzada y presurización. Posterior de que esas cargas han dejado de consumir, pasamos a un tercer bloque donde estaremos alimentando hasta 110 minutos todas aquellas cargas que no sean sistema de ventilación y que no sean las cargas iniciales de actuación del sistema de protección y control. Pasaremos a un cuarto bloque de 344.32 amperes en 119 minutos, todo lo que sería el requerimiento de iluminación de emergencia final para una autonomía de un último bloque que siempre recomiendo, especialmente en proyectos de estaciones transformadoras, de 373.11 amperes a un minuto, que es de nuevo el requerimiento de actuación de disparo de sistemas de protección para retornar al restablecimiento de energía por medio de la fuente principal de suministro eléctrico. Cada uno de estos bloques que vamos a tener son bloques de carga que se van a ir consumiendo y que el banco de batería tiene que abastecer de forma adecuada. Los vamos a reflejar por medio de una planilla a través de periodos de consumo. Tenemos un periodo A donde se requiera un minuto 422.95 amperes. Tenemos un periodo A2, fíjense que pasamos al A1, ahora estamos en un A2.1, el periodo anterior más el periodo que le corresponde a este de 9 minutos 394, pasamos a un periodo A3, que sería los dos anteriores más el que le corresponde de 110 minutos 392.59, posterior a un periodo A4, los anteriores al que le corresponde este 119 minutos 344.32, posterior el periodo A5, los anteriores y el último, condición más desfavorable al restablecimiento, 1 minuto 373.11 amperes.
Fíjense que cada uno de estos periodos de forma automática se han posicionado en una planilla muy clásica, conocida, la cual es muy similar a la que nos presenta IEEE 485 del 2020, en las cuales exponemos primero los datos de la batería que estamos trabajando, fabricante, la capacidad afectada directamente por la cantidad de string que tenemos. Vamos a tener lo que sería la tensión final por celdas, temperatura de electrolito y temperatura ambiente. Y finalmente la resistencia de trabajo que se tiene por cada una de esas celdas. Estos son parámetros que hemos trabajado anteriormente en función a la selección del tipo de celda comercial. Fíjense que en esta planilla es importante que se define el periodo, que ya nosotros inicialmente lo cargamos en las celdas amarillas, que son celdas que nosotros podemos cargar. En las celdas verdes, cada una de ellas se va a ir ajustando en función al periodo que le corresponde, donde se coloca la carga, se coloca el cambio de carga, que no es más que la sustracción de la carga que se consume en ese periodo respecto al anterior, la duración ciertamente de cada uno de esos periodos, el tiempo final del periodo que se corresponde total de ese sistema a cada uno de los que lo integran, y un factor KT que no es el factor que básicamente influye en la condición de descarga versus la autonomía. ¿Cuánto es esa capacidad de descarga sostenida? Comercialmente hablando, una celda que presente una capacidad a 10 horas es una celda que permite una descarga continua en el tiempo mayor que una celda con capacidad nominal de 5 horas, de 3 horas, de 2 horas, de 1 hora. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros comercialmente utilizamos capacidades nominales de mayor duración, es porque necesitamos corriente estacionaria distribuida en el tiempo. Cuando tenemos cargas, perfiles de cargas que no son como este, que es muy similar, sino que tenemos fluctuaciones de bloques de carga, tenemos que tener baterías o celdas comerciales que permitan entregar flujos de corriente mucho mayores en tiempos menores. Son inversamente proporcionales estos parámetros. Este factor lo estaremos explicando en otro video con más detalle, cómo se obtiene directamente de las tablas de comportamiento de descarga temporal en corriente o en potencia de los fabricantes. Fíjense que para cada uno de estos corresponde un factor que no es más que el cociente nominal entre la capacidad de la batería respecto a la corriente máxima entregable para esta ventana temporal que se requiere en el suministro de potencia. Esto lo estaremos explicando con más detalle en otro video. Se van a ir posicionando los valores positivos en placas para ese periodo y los negativos dependiendo las sustracciones, que no es más que el intercambio de descarga electrostática entre placas positivas y placas negativas. Fíjense que cada uno de estos parámetros se van a ir cargando para ir teniendo el consumo por periodo y poder entender esta expresión que nos dice que la capacidad del banco de baterías no es más que el máximo de las capacidades por secciones que vamos a tener cargadas desde una sección con subperiodos hasta n de periodos, y cada uno de estos tiene la sumatoria de los periodos individuales por el factor KT que involucra la descarga en una ventana temporal que nos ha establecido el fabricante. Debemos seleccionar el máximo de cada una de estas secciones. Fíjense que la sección máxima es la que tenga más subperiodos considerados, y cada uno de esos más subperiodos considerados significa mayores bloques de carga que tenemos en el perfil. De igual forma, en esta planilla, nosotros a través de esta tabla hemos parametrizado unos condicionales para graficar de forma automática esta gráfica que se expone a continuación. Entonces, vamos a seleccionar lo que sería la sección máxima de cada una de las que hemos ido analizando, que corresponde con la que tenga más subperiodo. En este caso es el 5, porque tenemos básicamente 5 periodos, y se van a dar cuenta
Básicamente, que a esta máxima debemos realizar una estimación. Fíjate que esta estimación no es más que aplicar a la capacidad máxima de la sección, factor de seguridad, factor de envejecimiento y temperatura respecto a la cantidad de stream, que son arreglos en paralelo que vamos a tener para trabajar con celdas menores. Quiero que te des cuenta que este arreglo, digamos, comercial, cumple porque la capacidad nominal en stream es mayor a la estimada que se requiere. Pero para yo poder trabajar con esta capacidad, que en stream es 2128 y comercial corresponde realmente a 1064 porque tengo dos streams, yo pudiese trabajar con menos celdas, pero una capacidad comercial mayor. Colocamos un ejemplo. Muy bien, yo puedo irme, por poner un ejemplo, 3190, que presenta una capacidad de 3487. Fíjense que en este caso ya no necesito dos streams, sino uno. Y básicamente tendría yo 62 celdas, cumple con el perfil de voltaje de forma adecuada y se van a dar cuenta que con 62 celdas yo, para esta capacidad nominal de 3190, no logro cumplir con la capacidad máxima, que es 3507, porque el factor KT es un factor constante para el mismo tipo de celda sin importar su capacidad, siempre y cuando se mantenga el fabricante. Entonces tendría que irme a un modelo comercial superior. Inmediatamente para este fabricante me estaría acercando al máximo que ellos pueden suministrar, que es el de 3480. Sigo manteniendo un stream para poder tener las 62 celdas para un voltaje nominal de 125, y se van a dar cuenta que este cumple. ¿Cuál es la diferencia? Tengo menos celdas de mayor tamaño, más peso, que involucra especialmente en proyectos offshore el peso y el espacio. Puedo yo ciertamente de igual forma acá trabajar más celdas, dos streams, un modelo comercial ciertamente que sea en este caso menor, puede ser el de 920, que puedan cumplir de forma adecuada. Estaríamos hablando en este caso 123 celdas, pero con menor peso y lógicamente menores, en este caso, dimensiones. Entonces vean la relación de los streams, las capacidades, la condición de descarga y la cantidad de celdas. Fíjense que la cantidad de celdas depende de la condición de voltaje independiente a la condición de consumo. Hemos nosotros considerado un banco de baterías de 123 celdas comercial de 1892 ampere hora, en este caso dos streams, comercialmente hablando 946. ¿Puedo yo tener uno menor? Pudiésemos nosotros trabajar con el de 805, y fíjense que con el de 805 ya la capacidad que nosotros vamos a tener no cumple. Fíjense que con el de 920, que era con el que estábamos trabajando, tenemos una condición de utilización de un 92.68%, la explotación. Si quisiéramos tener un margen, digamos, mucho más holgado, reducir esa explotación para poder tener capacidad en el futuro, dependiendo la variación del consumo o la variación de la demanda, podemos posicionarlos en la de 1035, estaríamos igual en la 123 y tendríamos una explotación del 82.40%. Es importante también que se analice la condición de cortocircuito en terminales. Para la 123 tenemos una resistencia interna por celda, en este caso de 0.002 ohmios. Esto se puede muy bien trabajar en miliohmios sin ningún inconveniente. Por lo general, necesitamos trabajar ahora la resistencia equivalente, que estaríamos hablando
grupos de 62 celdas en serie con 2 grupos en paralelo de 62 para un total de 123. Esto nos da un equivalente de 0.074 ohmios, entendiendo que la corriente de cortocircuito nominal por celda es 8.65 kiloamperes y la corriente máxima del banco de batería que relaciona el número de celdas por la tensión de flotación, que es la condición más desfavorable porque entendemos que el banco de batería está cargado, no presenta autodescarga y en el caso que haya un cortocircuito en terminales o el nodo común entre UPS-DC, cargador rectificador y centro de carga, sería básicamente el caudal de corriente de suministro a corto tiempo, típicamente una ventana temporal menor a 1 minuto. Esta corriente estaría en el orden de 37.17 kiloamperes. La protección principal de ese banco, ya sea en capacidad de ruptura de un interruptor o de fusión de un fusible, se recomendaría de 50 kiloamperes. Te recomiendo que por favor estés atento a nuestro próximo video. Estaremos hablando de cómo se interpreta y se estima el perfil de tensión en el proceso de descarga de este banco, el perfil de descarga en cada uno de los bloques y el comportamiento de la corriente por bloques. Si te interesan cada uno de estos temas, no olvides darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestras actualizaciones. No olvides seguirnos, compartir este video y que sigamos en esta sinergia de conocimiento. Saludos.